Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes. En nombre del Colegio Universitario IES y del diario Comercio y Justicia, les damos la bienvenida al quinto y último encuentro de este ciclo de conferencias, desafíos y oportunidades en tiempos de coronavirus. Como organizaciones responsables y comprometidas con la sociedad, y para dar algunas respuestas a la incertidumbre que nos plantea el COVID-19, fue que nos planteamos realizar este ciclo, donde buscamos aportar herramientas para comprender la coyuntura. Los invitamos a participar de este encuentro, manteniendo, como ya lo dije antes, sus audios y cámaras apagados, para tener una mejor experiencia y fluidez en la transmisión. Y las consultas, como adelantamos, se harán al finalizar la presentación a través del chat de Zoom. Ahora le voy a dar paso a la periodista Carolina Klepp, del diario Comercio y Justicia, quien será la encargada de presentar a la disertante de hoy. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Bueno, tengo el honor y el agrado de presentarles a Paula Melo, la especialista de hoy en un tema muy candente en medio de la pandemia, y el título de esta conferencia es ¿Cómo gestionar la morosidad y las cobranzas ante el COVID-19? Paula es directora de Melo y Asociados, Coaching y Cobranzas para Empresas, es abogada, especialista en negociación y docente universitaria. Paula, te agradecemos infinitamente haber aceptado la invitación en nombre del diario y en nombre del Colegio Universitario IES, y te doy paso para que inicies con tu conferencia. Muchas gracias. Bueno, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha? Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Carolina, muchas gracias a vos, al diario, por supuesto, Comercio y Justicia, gracias a Fabián y al IES, al instituto. Así que bueno, gracias por esta posibilidad. Y bueno, arrancamos con la charla. Como les decía Carolina, vamos a hacer las preguntas al final para que puedan, digamos, sacarse las dudas. Si quieren pueden ir anotando las dudas a medida que vamos avanzando. Acá les dejo también mis datos de contacto a todos, y bueno, bienvenidos. Bueno, a ver, estamos en un tema de mucha actualidad, y como el título lo dice, ¿cómo gestionar la morosidad? Que no es un tema nuevo, yo hace 30 años creo que me dedico a esto, 25 años, pero hoy gestionar la morosidad, en esta coyuntura, en este contexto en el cual estamos, esto como está en el título, ¿no? Cobranzas ante el COVID-19. Creo que es un tema donde tenemos que volver a revisar los recursos que tenemos, las estrategias que tenemos, y me gusta arrancar con preguntas para que ustedes puedan reflexionar. ¿Sabemos cobrar? Es una de las primeras preguntas que hago. No solo si sabemos cobrar, sino que además, en este contexto, me pregunto si sabemos cobrar en entornos digitales, porque vale decir que si bien en otro contexto teníamos la cobranza telefónica, la cobranza desde otros medios, estaba el cara a cara. En este momento es todo digital y básicamente estamos todos online gestionando el tema de la cobranza. Y la otra pregunta es, además, se suma no solo esto de cobrar en entornos digitales, sino también cobrar en contextos críticos. ¿Cómo cobramos en una coyuntura donde hay toda una situación mundial y de país que nos está afectando a todos? Entonces, vamos a esto. Los temas que me gustaría que veamos hoy tienen que ver con una cuestión de práctica, y quiero dejarles tips y herramientas que tienen que ver con lo que vamos a iniciar, con que por un lado, yo tengo una empresa de cobranzas, y con todo mi equipo de gestoras y profesionales, abogadas y mediadoras, consideramos que la cobranza tiene que ser una venta. Así como la cobranza, así como la morosidad se origina en una venta, después que yo pueda cobrar, también es una venta. Yo te tengo que dar la posibilidad y la propuesta de que pagar es beneficioso para vos y que es interesante. Entonces, vamos a hablar sobre la venta y la cobranza como solución. Vamos a hablar sobre algo que es básico, que tiene que ver con la negociación estratégica,
de modelo Harvard. Vamos a hablar sobre cómo es este estilo de negociación, también sobre qué habilidades tiene que tener un buen negociador, un cobrador, habilidades que tienen que ver con la gestión de las emociones, habilidades que tienen que ver con las competencias conversacionales, con la escucha efectiva, la negociación y además con la información. Si conocemos a nuestro deudor, si nuestro deudor es un cliente, si queremos seguir la relación con ese deudor. Y por supuesto, me gustaría dejarles principios de resolución de conflictos, técnicas de cierre de negociación y de indagación profesional. Me gustaría que se anoten en una hoja, en esto que vamos a iniciar, algo que yo siempre pongo cuando queremos un resultado. Cuando queremos llegar a un resultado, nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que deseo? ¿Cómo me puedo dar cuenta que logré eso que deseo? ¿Para cuándo lo quiero? ¿Qué me está impidiendo hoy conseguirlo? ¿Qué necesito hacer para lograrlo? Y también, ¿qué recursos hoy tengo disponibles para lograr mi objetivo? Me gustaría que además de tener estas preguntas como base para un objetivo de cobranza, para un objetivo de negociación, para un objetivo personal, también se lo pongan de alguna manera para un objetivo, de alguna manera, también en hoy, en la charla esta que vamos a tener y en lo que se quieren llevar, ¿sí? Bien. Acá simplemente les dejo una reflexión, que si bien es de cuando yo era niña, que tiene que ver, supongo que todos vieron Alicia en el País de las Maravillas, y tiene que ver con esto de, si no sabemos hacia dónde vamos, el camino por dónde no va a importar. Y en esto de la cobranza, más aún en esta coyuntura, creo que es fundamental saber a dónde queremos ir, saber cuál es nuestro objetivo para poder definir estratégicamente por dónde vamos a ir, ¿sí? Entonces, esto es fundamental que sepamos hacia dónde queremos ir para recién poder definir el camino. Bien, siguiendo con las preguntas, vamos a ahondar sobre algunos puntos esenciales que nos tenemos que preguntar sobre, supongo que en la gente que está ahora en la sala, en la conferencia, seguramente tenemos profesionales, emprendedores, abogados, estudiantes, comerciantes, y todos tenemos algo para negociar o para cobrar, ya sean honorarios, una venta, determinadas cosas de nuestra actividad o nuestra profesión diaria, y seguramente nos estamos preguntando hoy, que ha cambiado todo, bueno, ¿cómo en este contexto y con todo este cambio podemos llegar a cobrar cuando la mayoría de nuestros clientes seguramente está con situaciones particulares y problemáticas? Entonces, algunas de las preguntas también tienen que ver con decir si a esa persona a la cual yo le quiero cobrar, hubo previamente una venta correcta, si a esa persona a la cual yo le quiero cobrar, quiero preservar el vínculo, o simplemente me interesa cobrar y no me interesa más como cliente esa persona. Son pequeñas diferencias que tenemos que ir teniendo en cuenta. Y también saber si hay una relación comercial a recuperar. Entonces, algo que vamos a ver hoy es el modelo de negociación Harvard. Antes de entrar en el modelo de negociación Harvard, que creo que es estratégico, fundamental para una cobranza efectiva, vamos a hablar sobre qué solución brindamos o qué tan importante es brindarle al deudor que el hecho de que pague es una solución. Yo acá simplemente les dejo a modo de imagen, de metáfora, ¿qué solución brindo yo? Cuando yo llamo a un cliente para cobrarle, cuando yo llamo a, no sé, desde la empresa desarrollista o la constructora,
a la familia que cumplió sus sueños y que no está pudiendo pagar el lote o la casa, el profesional que no está pudiendo cobrar sus honorarios, la tarjeta de crédito del banco que tiene una mora, las expensas que no se están pagando, una serie de situaciones. Pero cuando yo llamo, estoy teniendo en cuenta que quizás tengo que ofrecerle una solución dentro de esta propuesta de cobro y de pago. Acá le pongo un poco el ejemplo del taxi y del Uber, porque quizás en esto que nos tenemos que ir ayornando a las nuevas épocas y a las nuevas circunstancias, tenemos que saber qué posibilidad le brindamos al cliente. Por ejemplo, si nosotros teníamos clientes que antes venían a pagar a nuestro estudio jurídico, a nuestra empresa, a nuestra oficina, hoy no tenemos transporte, hoy la mayoría de la gente no puede salir por una cuestión del aislamiento. Entonces, lo que les invito a que se pregunten es qué medios le están ofreciendo a estos clientes. Puedes agregarlo, pero O qué canales de pago se le están ofreciendo, que lo vamos a ver más adelante, que tienen que ver con opciones de canales digitales de pago, Mercado Pago, Rapipago, transferencias, y además cómo hacemos la comunicación. Algo que creo que nos tenemos que plantear y que cada uno de ustedes, de acuerdo a sus actividades, se tiene que repensar, reinventar, por eso lo puse acá, es decir, en lo que yo ya conozco, tenía una habitualidad, por otro lado tenía, además de esa habitualidad, también teníamos esto de la necesidad real del deudor tal vez de pagar y yo de cobrar. Algo que es importante es sacarnos prejuicios, ya vamos a hablar sobre eso, y creo que es un momento donde tenemos que reconstruirnos, recrear, rearmarnos, y empezar a ver hoy situación COVID-19, aislamiento, la economía quizás un poco paralizada, ¿qué recursos tengo? ¿Qué hago con los recursos que tengo y cómo acciono? Algo que es importante es tener en cuenta que en la situación previa teníamos un cliente donde se daba mayormente este deudor, la presencia física para el cobro de la deuda, el manejo de efectivo, un deudor tradicional, que quizás no estaba tan informado, teníamos tal vez la limitación del traslado y de los horarios. En este momento, y desde hace un tiempo también, tenemos que tener muy presente estas situaciones. Por un lado, tenemos un deudor mucho más informado. El deudor hoy sabe exactamente las cuestiones legales respecto de la morosidad, sabe si corresponde o no que lo intimemos, sabe cuáles son sus derechos. Un deudor sabe de qué manera evitar o no una notificación judicial, por ejemplo. Por otro lado, además de eso, esta persona que hoy nos debe a nosotros, seguramente le debe a muchas otras personas o quizás a empresas. Algo que quiero que vayan pensando es que quien llega primero, cobra. El que no accionó y no avanza primero, no cobra nunca más. Algo que nos va a pasar también ahora, y que lo podemos ver cómo lo vamos a manejar, es que la presencia hoy nuestra como gestores profesionales de la cobranza va a ser por la virtualidad, va a ser desde otros canales, y tenemos que lograr, ya vamos a ver las herramientas, traspasar de alguna manera esa llamada virtual, esa llamada telefónica, esa videollamada. También es un deudor quizás más arriesgado, porque hoy el deudor está pensando quizás en situaciones más críticas. Vamos a encontrarnos con personas que se han quedado sin trabajo, se ha cortado la cadena de pago, o quizás situaciones personales complicadas. Pero también vamos a tener una cuestión de flexibilidad de horario. No hay límites geográficos. Nosotros, por ejemplo, desde nuestra empresa cobramos deudas no solo de Córdoba, sino de otras provincias. Hay medios alternativos de pagos y tenemos hoy muchos canales alternativos de contactación que los vamos a ver. Algo que quiero que tengan en cuenta es que este deudor lo tenemos que ver como un cliente. Y a este cliente lo tenemos que poner en el centro de nuestra acción, y cuando hagamos ese llamado para gestionar la cobranza, tenemos que considerar
que tiene que ser una experiencia única para ese cliente. Tenemos que, ya vamos a ver con qué herramientas vamos a lograr esto. Algo que simplemente les pongo a modo de introducción es que el cliente necesita ser escuchado. Yo tengo como gestor, como profesional de las cobranzas, aprender a indagar, aprender a escuchar, elegir qué voy a comunicar y cómo lo voy a comunicar. Tengo que tener preparado previamente el speech, saber qué información tengo yo previa del cliente. Por otro lado, también saber que seguramente voy a tener objeciones de este cliente, saber cómo voy a manejar estas objeciones. Y algo que es importante es lograr los acuerdos sobre cuándo voy a hablar con el cliente, cuándo me voy a volver a comunicar con el cliente. A veces hacemos un llamado y yo escucho el llamado que hace un gestor y a lo mejor no cerró el acuerdo, no cerró el día específico y la hora del llamado. También cómo acordamos envío de información. Hay deudores que nos van a pedir datos y detalles de la deuda. Por otro lado, es importante que tengamos diferentes speech, que también lo vamos a ver, creados, porque a ver, cada cartera de deudores morosos, cada deudor, cada cliente es único. Por lo tanto, es importante que yo tenga un speech e información sobre ese cliente. Otra pregunta es entonces, si conozco a mi cliente, si sé quién es mi cliente, si antes de llamar para gestionar la cobranza, indagué, si averigüé si ese cliente es una empresa, si es un consumidor final, la edad que tiene, el sexo, cuáles son sus intereses, cuáles sus inquietudes, a qué segmento pertenece, si es una BC1, una BC2, cuál es el perfil financiero de ese cliente. Entonces, si además tengo de alguna manera definidos estos clientes o no. Por lo tanto, esto es fundamental, si bien ya vamos a arrancar con el modelo de negociación Harvard, que a primera instancia tener información de nuestro cliente, conocer a nuestro cliente, es algo fundamental, donde necesitamos tener esencialmente esta información. Bien. Bueno, ahora me gustaría ir especialmente a lo que es la negociación, lo que es el método de negociación Harvard, que es el famoso ganar-ganar, y que hoy considero, después de una experiencia de casi 25 años de dedicarme a la cobranza y a la negociación, que es un método que tenemos que utilizar para que realmente logremos resultados. ¿Cuándo hay una negociación? Hay una negociación cuando tenemos dos partes que necesitan llegar a un acuerdo, ¿sí? Donde hay objetivos enfrentados, que pueden estar enfrentados total o parcialmente, donde hay una persona, en nuestro caso, que queremos cobrar, ya sean nuestros honorarios, una deuda, la mercadería que vendimos, y del otro lado hay un deudor que quizás quiere pagar y no puede, que quizás no quiere pagar porque está muy enojado con el emprendimiento porque no le entregaron el lote a tiempo, donde quizás hay un deudor que quiere y no puede porque tiene una situación particular. Entonces, ya ahí, en esas circunstancias, hay una negociación, porque hay dos o más partes que de alguna manera necesitan llegar a ese acuerdo, pero los objetivos están enfrentados. Habitualmente los modelos de negociación tradicionales que todos conocemos, yo lo recuerdo porque a mis 20 años trabajé en una empresa de cobranzas de la vieja época, donde el cobrador domiciliario se golpeaba fuertemente la puerta del deudor, amenazantemente, donde no existía defensa del consumidor, donde el deudor no estaba informado, y en aquella época se usaba el ganar-perder, o el perder-perder, donde en definitiva las partes se centraban en sus objetivos y era una negociación dura y posicional, donde cada una de las partes medía poder y donde cada una de las partes definía lo que quería, y en definitiva terminaba pasando que una parte ganaba y la otra perdía.
ya sea el deudor o el cobrador, pero no había un resultado en general positivo. Estos modelos que ya no dan resultado de cobranzas o de negociación, en general nos van a llevar a este ganar-perder, donde generalmente, aunque logremos cobrar, perdemos el vínculo con el cliente, donde quizás nuestra imagen también se ve afectada, y en ese caso no es lo que se recomienda en este momento. Y otra opción que se daba tradicionalmente era el perder-ganar, donde una de las partes, queriendo mantener la relación, priorizando el vínculo, quedaba insatisfecho. Evitaba la discusión, la pelea y accedía a lo que el otro. En el caso de la cobranza, puede ser cobrando un monto menor al capital y quedando insatisfecho con lo que estoy cobrando. En una deuda vieja, no cobrar los intereses. O en el caso de un deudor, quizás pagar de más y quedar insatisfecho en no ser más cliente de este profesional o de esta empresa. ¿Cuál es el método que me interesa que conozcan? Y de hecho es el que usamos en nuestra empresa, en la cual hacemos cobranzas de servicios, de desarrollistas, de tarjetas de crédito, de retail, de honorarios profesionales. El ganar-ganar. Este método de Harvard tiene diferentes pasos. No sé si se escucha bien ahí, ¿están escuchando bien todos? ¿Sí? Bien. Sí. Perfecto. Este método, ganar-ganar, es donde debemos apuntar a conocer a la persona, a poder, mediante herramientas que vamos a ver, que tienen que ver con la observación, con la escucha activa, con la gestión de las emociones, a poder descubrir cuál es el interés del otro y cómo ese interés se puede unir al interés que yo también tengo. Además, el modelo Harvard requiere de opciones donde requiere que seamos creativos, que podamos encontrar diferentes opciones donde podamos satisfacer a ambas partes. Aquí se requiere de ser innovadores, de ser creativos, y también cuando nos acercamos a lo que es el cierre, estamos hablando y tiene que ver con la posibilidad de cerrar el acuerdo con un criterio objetivo, con un criterio que sea el que habitualmente se usa para dejar conforme a las empresas, porque nos puede llegar a pasar que quizás en algún momento estemos negociando para otro, para una empresa, para un jefe, y tal vez tenemos poder de decisión, pero tenemos que ver la posibilidad de negociar y cerrar con un acuerdo objetivo. En este caso, algo fundamental del método Harvard es que negociamos según los intereses del otro, donde hay un respeto del otro, donde trabajamos en forma conjunta para hacer escucha de la situación del otro y de lo que el otro necesita, y cómo lograr que el otro le interese hacer ese pago, porque en definitiva, yo como gestor tengo que ser un solucionador de problemas, tengo que ser un asesor profesional. Por lo tanto, tenemos que aprender a desarrollar competencias de colaboración y satisfacer esos intereses y necesidades. Lo que vamos a ver a lo largo de lo que nos queda de la charla es cómo hacemos, con qué herramienta podemos identificar estas necesidades, las nuestras, porque no nos podemos sentar en una sala o mesa de negociación, ni podemos hacer una llamada telefónica para cobrar o negociar, si yo previamente no sé cuál es mi situación, cuáles son mis opciones, cuáles son mis intereses, qué estoy dispuesto a ceder, qué no estoy dispuesto a ceder, y también, como le llamamos en método Harvard, cuál es mi MAN, la mejor alternativa a un acuerdo posible, porque quizás pueda pasar que no pueda llegar a negociar. Los invito a ver un video para que vean y presten atención qué posición creen que hay acá de negociación y qué herramientas se usan en este video. Aquí no dice cuánto nos va a costar esto. Mi tarifa es 40% de lo que ustedes reciban.
Sé lo que sienten de verdad. La primera vez que escuché ese número, dije que tenía que ser una broma. ¿Un 40%? Erin, Yo soy Lady ya. y este sujeto se sienta en su escritorio y quiere largarse con la mitad de mi parte. Erin, ya, por Pero favor. entonces, le pregunté qué ganaba si yo no obtenía nada. Entonces tampoco obtengo nada. Además, él cubre los costos. Así que entendí que él se está arriesgando igual. ¿Tienes bolígrafo? Perfecto. Oh, hice budín y serviré café. Sí. ¿Quién quiere budín y café? Yo quiero. Gracias, pero tenemos que volver. Acepte el café, Ed. Café estará bien, gracias. De acuerdo. Te ayudo. Mi esposa hace un excelente budín. Sí, yo adoro el budín. Uy, parecen del servicio secreto. Intimidación. Que el juego comience. Que vayan al salón de conferencias. Donald, Ana, quiero hablarles un momento. Abogados, ¿Abogados? Seamos honestos. 20 millones de dólares es más dinero de lo que esas personas imaginan. Ay, no. Ya estoy molesta. Primero, desde la demora tenemos más de 400 demandantes. Y seamos honestos, sabemos que hay más. Tal vez no sean las personas más sofisticadas, pero saben dividir. Y 20 millones de dólares no es nada cuando se divide entre ellos. Erin, silencio. Segundo, estas personas no sueñan con hacerse ricas. Sueñan con poder ver a sus hijos nadar en una piscina sin preocuparse de que tendrán una histerectomía a los 20 años. Como Rosa Díaz, clienta nuestra. O tener la espina deteriorada como Stan Bloom, otro cliente nuestro. Así que antes de que vengan aquí con otra oferta, quiero que piense primero en cuánto valúa su espina, señor Walker. O cuánto pagarían por su útero, señorita Sánchez. Entonces, tomen su calculadora y multipliquen ese número por 100. Una cantidad inferior es hacernos perder nuestro tiempo. Por cierto, el agua la trajimos especialmente para ustedes. Viene de un pozo de Hinckley. Creo que esta reunión concluyó. Por supuesto, así es. Bien, bueno, antes de seguir, me gustaría hacer unas breves referencias a lo que me gustaría, después cuando hagamos el momento de preguntas, lo que trae el video. ¿Qué les quería mostrar con el video? 2 o 3 puntos que vamos a ver. Por un lado, al principio, la empatía. Esto de poder empatizar con el otro, poder comprender al deudor, al cliente o con quien yo esté negociando, por ejemplo, en este caso un honorario, y ponerme de alguna manera en el lugar del otro y hacer escucha del otro. Y eso también tiene que ver con aprender a gestionar nuestras emociones, que también lo vamos a ver. Por otro lado, lo que les decía en esto de la negociación por oposiciones, por el poder, fíjense que cuando se sentaron los abogados en la mesa, eran más del otro lado, y en realidad los que se sentaron como abogados eran empleados. Era simplemente esto de mostrar poder. En este caso, de todos modos, a veces nos va a pasar que tenemos que saber cuándo nos levantamos de una mesa de negociación sin cerrar y sin acordar. Después les puedo asegurar que si tenemos nuestra man
que es nuestra mejor acuerdo posible, mejor opción posible a un acuerdo negociado, podemos saber cuándo levantarnos de esa mesa, y después muchas veces nos pasa, y lo digo por experiencia, que logramos el acuerdo. Pero hay que saber cómo manejar estas emociones, y ya vamos a ver algunas técnicas del método Harvard que tienen que ver que hay momentos de la negociación que tienen que ver con se llama salir al balcón, que tiene que ver con tomarnos a veces un minuto o unos minutos, que literalmente o metafóricamente es este salir al balcón, donde yo a veces sé que tengo que hacer una pausa en esa negociación. Y a veces, si no la puedo hacer por el tipo de negociación o de reunión que es, quizás tenga que aprenderla a hacer con alguna respiración y con herramientas de gestión de las emociones. Algo que también es importante para que avancemos es que todos nosotros, y un buen gestor, un buen negociador, un buen cobrador, tiene que saber que todos tenemos mapas, modelos mentales, que están profundamente arraigados en nosotros y que tienen que ver con nuestra historia, nuestra biología, nuestras creencias, pero tenemos que conocerlo porque nosotros vemos el mundo desde ese lugar y al otro lo vamos a ver desde ese lugar. Entonces tenemos que saber cuando estamos haciendo algún prejuicio. No sé si les ha pasado que a veces viene un cliente y por cómo está vestido o qué reloj usa, definimos, no va a poder pagar si le ofrezco tal plan. Viene en tal auto, no va a poder pagar. O a veces lo pensamos con nuestro propio bolsillo. Quizás para nosotros es una cuota alta y ya estamos negociando mal y no estamos haciendo escucha. Entonces, algo importante también que quiero que tengan en cuenta son los problemas en la comunicación. Nos cuesta saber comunicarnos. Los malos entendidos, el no saber escuchar al otro, y hay unos problemas del lenguaje que simplemente por el tiempo se los dejo como tips, que tienen que ver con la generalización que debemos evitar. Esto es cuando solemos decir, sí, porque, no sé, todos los deudores tal cosa, o porque, no sé, pertenece a esa empresa, entonces no me va a pagar. Solemos, como error de comunicación y de lenguaje, generalizar, es decir, repetir experiencias. A la vez, solemos no escuchar al otro, completamos la frase antes de que la termine, y la completamos con nuestro mapa mental. No sé si les ha pasado, después lo vamos a ver en las preguntas y en los minutos de conversación del cierre, que a veces cerramos un mal acuerdo y nos dimos cuenta que en realidad ese deudor iba a pagar más y podía pagar más, y nos adelantamos porque terminamos la frase antes. Y también, otro error del lenguaje y de comunicación es la distorsión, cuando distorsionamos la realidad en base a experiencias nuestras. Esos 3 errores ténganlos en cuenta porque los cometemos en muchas ocasiones. Otro punto que quiero que vayan teniendo como herramienta es esto de las emociones. Un buen gestor tiene que saber gestionar sus emociones. Las emociones vienen, son involuntarias, generan cambios biológicos y fisiológicos, y las emociones no las podemos evitar. Si viene un cliente enojado, y yo a lo mejor estoy enojada, no la puedo evitar, pero sí podemos gestionar nuestra emocionalidad para tener la emocionalidad adecuada para lograr cerrar ese acuerdo con ese cliente, para poder lograr que ese cliente que vino con esa emocionalidad de enojo o de furia incluso, logre bajar y de esa manera podamos escucharnos y conversar. Entonces, las emociones es importantísimo conocer que hay un hecho que nos dispara esa emoción. En el caso del cliente que viene enojado, tenemos que aprender a escucharlo, porque a veces hacen catarsis y necesitan bajar ese enojo para recién poder llegar al acuerdo. Y nosotros aprender a gestionar nuestras propias emociones. Los invito a ver un breve video con 5 emociones básicas que quiero que las tengan en cuenta y que es importante que aprendamos a identificar qué nos genera la emoción en nuestro cuerpo y cómo hacemos para gestionarla y salir de una emoción que no nos sume o que no nos ayude. Ahí vamos. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes?
pues conoce a tus emociones. Cuando todo en tu vida está en buen camino, es cuando Alegría está al mando. Ella es Alegría. Con un espíritu imparable y una energía invencible, Alegría te hace sonreír y... ¿a quién le importa? ¡A celebrar! Cuando las cosas te desaniman, ahí es cuando Tristeza toma el mando. Ella es Tristeza. Con un toque cariñoso y un corazón gentil, Tristeza entra en acción para dejarte... Dije, Tristeza entra en acción. ¿Tristeza? ¡Oh, Tristeza! Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. Cuando algo inesperado te mira de frente, Temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor evalúa la situación y calma tus nervios. A su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, Temor. A veces las cosas se ponen sucias. Ahí es cuando Desagrado toma el mando. Ella es Desagrado. Ya sea para aconsejarte en tu vida social o en los pequeños desastres, Desagrado está para... Bueno... Un momento. Conoce a todas tus emociones en Intensamente de Disney Pixar. Bien. ¿Te has preguntado? Bueno, a ver, esto de las emociones, ¿qué me interesa? Que las emociones en realidad da para una capacitación más, es un tema muy interesante y creo que es fundamental para negociar una cobranza. Nos ha pasado en el estudio, somos todas mujeres, de tener clientes muy enojados que han venido en situaciones complejas, clientes con situaciones de salud muy complejas, situaciones familiares, y lo que más rescato es que la mayoría de estos clientes, después de un tiempo nos han dicho que les daba placer venir a pagar el estudio. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con estas herramientas que vamos a ver ahora con la gestión de las emociones, donde por un lado es importante que ustedes puedan hacer empatía y puedan generar rapport con el deudor. El rapport en realidad y la empatía no tienen que ver con que si el deudor se sienta así, ustedes se sientan igual, o que le hacen creer que lo están escuchando y que lo comprenden. No, no, no. La empatía, el rapport, es mostrar un interés auténtico por las necesidades de ese cliente. Es donde realmente yo pongo toda mi energía en ayudarlo a encontrar una solución. Donde yo indago y hago escucha para ver cuál es su situación, para ver de dónde puede sacar el dinero, para ver que es mejor opción pagarnos a nosotros y no a la otra empresa. Entonces, tengo que también aprender y ser un experto en la indagación, en qué preguntas voy a hacer, en qué información voy a tratar de obtener del deudor. Y en esto de las emociones también, en si ese deudor viene enojado, con furia, con enojo, o incluso con tristeza y un problema, yo puedo tener empatía, pero no me tengo que comprar la historia, comprar el cuento. Puedo ser empático, mostrar el interés, pero mi objetivo tiene que ser el cobrar, ¿sí? Entonces, la otra de las claves es esto de la escucha, que la escucha no es oír. Oír, oímos todos los que no tenemos problemas acústicos. Oír es algo biológico, algo involuntario. A mí por muchos años me pasó que no escuchaba. Creo que a veces escucho y a veces no, me costó muchos años aprender a escuchar. De hecho, mi hijo y mis hijos y mi esposo me decían que no escuchaba. Y la realidad es que escuchar es oír más interpretar y percibir. Si yo escucho activamente al otro, voy a estar leyendo sus emociones, sus gestos, su corporalidad. Voy a saber desde qué lugar me dice lo que me dice y qué es lo que realmente necesita. Ahí es donde vuelvo al modelo Harvard, donde yo digo, tengo que lograr descubrir cuál es la necesidad del otro, cuál es el interés del otro. Entonces, vamos a técnicas de indagación. Es importante que ustedes sepan hacer preguntas abiertas, no preguntas donde la respuesta sea sí o no. Preguntas abiertas
donde pueden obtener mayor información del deudor, donde también preguntas sugestivas que de alguna manera lo orienten al deudor a dar las respuestas que ustedes quieren lograr o a donde quieren llegar. En esto de las preguntas, después vamos a ver más adelante que hay, yo le digo las 3C de la cobranza, que es el cómo me vas a pagar, el cuánto y el cuándo. Si yo no me acuerdo de cobranza, no cerré cómo me va a pagar, cuánto específicamente me va a pagar y cuándo, exactamente día, hora, medio de pago, no cerré ningún acuerdo. Entonces, tengan presente que en el cierre, que después lo vamos a ver, las 3C, el cómo, el cuánto y el cuándo son fundamentales. Algo que también es importante conocer es los tipos de deudores que tenemos. Hay deudores que podemos decir que son justificadores, permanentes, que todo el tiempo van a estar justificando o encontrando un problema de por qué no pueden pagar. Hay deudores que los vamos a llamar una vez, otra vez, y nos van a dilatar en el tiempo. Ahí también es importante saber cuándo un deudor es incobrable, saber cuándo ya no tengo que llamar más a ese cliente porque realmente no va a pagar, porque yo también como gestora de deudas no puedo gastar recursos de más que me generen más pérdida aún que esa deuda no cobrada, porque si ese cliente no va a pagar y yo puedo detectar con mi experiencia que es un incobrable, es preferible ponerlo en incobrable y no gastar más dinero o recursos en intentar cobrar. Entonces también algo que les voy dejando para que lo piensen es que tenemos que analizar muy bien los recursos que ponemos en la cobranza, porque tiene un costo y un gasto cobrar y gestionar la cobranza, y poder identificar cuál es el deudor de estos que yo les puse acá. Si es el justificador, si es el voluntarioso, el que viene con un poquito de plata, el que intenta, el que busca la manera, el que quiere pagar, si es el que directamente nunca lo ubicamos, si es el desorganizado y que en realidad no paga porque está simplemente desorganizado. Para eso tenemos que, además de aprender a escuchar y de ser empáticos, observar. Todos somos observadores diferentes y a veces se nos escapan detalles, a veces se nos escapan cosas. Siempre decimos, yo por lo menos considero como coach ontológica que soy, que vivimos en mundos interpretativos y que las cosas las observamos como somos. Lo que creo que es importante es ampliar nuestro espectro y aprender a observar todos los detalles, aprender a escuchar activamente, porque esto nos va a dar información para cómo lograr esa cobranza. En cuanto a las técnicas de indagación, también es importante que ustedes hagan preguntas, esto que les decía, abiertas, de el cuándo, el cómo, y darle opciones al cliente. Incluso, a ver, yo siempre escucho a las chicas de mi empresa que me dicen, Pau, nosotras lo que estamos haciendo es venderle una opción de solución al cliente. Le estamos vendiendo una propuesta de pago para que pueda cancelar y solucionar un problema. Entonces siempre la pregunta es, ¿qué obtendría el cliente si paga? ¿En qué lo beneficia? ¿Para qué lo ayuda? ¿Cuáles son las herramientas de presión que tengo? ¿Cuáles las estrategias? Porque a lo mejor un cliente que la tarjeta de crédito que debe es una tarjeta que ya no está en el mercado porque está en concurso de acreedores o en quiebra, y no tengo como herramienta de presión decirle, señor, pague porque va a volver a usar la tarjeta. Entonces tengo que evaluar, antes de llamar, cuál va a ser la herramienta y cuál va a ser la estrategia de presión que yo voy a tener de acuerdo al cliente, a lo que debe y a la situación. No es lo mismo llamar a un cliente que debe el agua y que es un segmento ABC1 que un segmento ABC5. No es lo mismo llamar para cobrar un cliente que puede perder su casa, que la compró en un fideicomiso, que tal vez otra situación. Entonces, cuando yo indago el para qué, el en qué sería importante para el cliente solucionar y pagar esa deuda, es cuando yo logro poder empezar a sentarme en una mesa de negociación. Algo que les voy a ver, pasar ahora en el último video que vamos a ver,
es algo que tiene que ver con los prejuicios. ¿Cuántas veces perdemos una cobranza por tener prejuicios y hacernos ideas previas de lo que puede o no puede un cliente? Los invito a reflexionar con este video sobre los prejuicios que a diario, incluso algo más, no sé si les pasa, cuando tenemos que negociar nuestros honorarios y poner en valor nuestros honorarios, solemos no hacerlo, o solemos pensar que va a ser mucho lo que le vamos a cobrar, porque no, por prejuicios. Los invito a ver el video. Trabaje. Si trabaja, puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Este señor, pues bueno, lo mismo puede ser un DJ, que puede ser, no sé, un animador, de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa, le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes o como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle, sí que me daría miedo. Soy Santi, tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. Y no soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Ondó, tengo un grado superior de Telecomunicaciones e Informática. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Muy bien. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud, voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. O sea, he evolucionado pues como la juventud. Bueno, vamos a ir cerrando, nos están quedando los últimos 10 minutos para después poder ir a las preguntas. Les dejo reflexionando con este video de cuántas veces en el día, ya sea negociando, cobrando, gestionando en nuestra profesión y en nuestro día a día, generamos millones de prejuicios y nos perdemos oportunidades. Entonces, con el deudor, tenemos esto de que hacemos juicios sobre que no va a poder pagar, sobre que no le importa pagar o no le interesa. Entonces, vamos a esto de fundamental.
Conocer el cliente, conocer el producto, conocer cómo fue la venta, qué produjo esa morosidad, y también, si a mí me derivan una deuda, o es una deuda propia, saber qué acciones previamente se hicieron, qué acciones se hicieron para poder saber, bueno, qué me queda por hacer ahora. Por otro lado, tener en cuenta cuántos canales de contactación tengo, si tengo los canales de contactación adecuados y suficientes para poder lograr gestionar eficazmente esa cobranza, y cuáles son los necesarios, y también saber que esos canales tienen un costo. Por otro lado, también es fundamental poder detectar, como les decía entonces, las necesidades del cliente, hacerlos conscientes de esas necesidades, darles alternativas de satisfacción, y que la satisfacción para el cliente sea el pago. Yo tengo que ser tan buen negociador que logre que el cliente quiera pagar. Yo no tengo que hacer que pague, sino que tengo que lograr que el cliente quiera pagar. Hay una pequeña frase de Philip Schumpeter, donde dice que cree que muchas más ventas y cobranzas se ganan o se pierden a través del teléfono que por cualquier otra cosa. Y esto es porque muchas veces no escuchamos, no observamos, no somos empáticos y no indagamos. Les dejo algunas objeciones también que tienen que ver con esto para que piensen en su tipo de deudor, en su tipo de cliente. ¿Qué objeciones les pone el cliente que puede y quiere pagar, pero no paga? ¿Qué objeciones les pone el cliente que puede y no quiere pagar? Y a la vez, el cliente que no puede y quiere pagar, y el que no puede y no quiere pagar. Anoten y agenden en las objeciones que habitualmente les hacen sus clientes. Por último, esto de las 3C, fundamental: el cómo, el cuánto, el cuándo. Esto del ganar-ganar del método Harvard, de ser suave con el cliente, duro con el problema, basarnos en los intereses, en la actitud colaborativa. Fundamental ser creativos, hacer concesiones. Siempre tenemos que tener un plan B, saber usar el tiempo, cómo administrarlo. Y esto que yo les puse acá del puente de oro, se refiere a que tenemos que ser lo suficientemente hábiles y negociadores y empáticos para que el cliente crea que el que está tomando la decisión de pagar es él. Por otro lado, esto que les decía, no hay un buen negociador si no sabe escuchar activamente, si no sabe gestionar sus emociones, si no hay autoconfianza, si no es un asesor profesional del cliente, si no está en esta actitud ganar-ganar. Esto de el enfoque flexible, el no ser una amenaza, ya no sirve más lo de la amenaza y la presión, menos aún en una coyuntura como la actual. Por otro lado, esto que les digo, tienen que tener un objetivo. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuándo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué recursos tengo? ¿Cuáles no tengo y cuáles necesito? Acá esto va a quedar en las filminas, así puedo habilitarles las preguntas. Son tips simplemente que yo les dejo en las filminas, que entiendo que después van a quedar, para la cobranza, que tiene que ver con lo que vimos a lo largo de estos 40 minutos, con identificar cuáles son mis filtros como negociador y cobrador profesional y mapas mentales. ¿Cuáles son mis creencias limitantes? ¿Cuál es mi habilidad comunicacional y qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que mejorar en mi escucha efectiva? Si sé resolver un conflicto, si tengo dominio de las herramientas conversacionales. Por otro lado, hablarle a la escucha al cliente, esto de gestionar las emociones, cómo generar el contexto de confianza, cómo logro llegar a un acuerdo. Y algo que les mencioné al último, que tiene que ver con la gestión de los honorarios, que a veces nos cuesta, es aprender a poner en valor también mis honorarios, mi producto, mi servicio profesional, ver cuál es mi creencia limitante, y también distinguir, como les puse acá, posibilidad de capacidad y de merecimiento. Bueno, con esto, para darle tiempo a las preguntas, lo que me gustaría es que puedan compartir en el chat, además de las dudas, preguntas que tengan para este ratito que tengamos para intercambiar, si aprendieron algo, si se llevan algo, si pueden identificar cuáles son sus fortalezas como negociadores, como cobradores, como gestores, y cuál es el espacio que aún tienen de aprendizaje. Así que podemos ir, en todo caso, si quieren ahora, a las preguntas. Caro. Sí, excelente exposición, ha sido muy clara.
Acá vamos viendo, a ver, algunas preguntas. Doctora, el segmento del deudor lo sacás de los informes emitidos por proveedores de datos, como por ejemplo InfoExperto, pregunta Cintia Suárez. Sí, Cintia. Los datos respecto al segmento de los deudores, a veces nos pasa que el cliente nos provee el segmento de donde viene, como es el caso a lo mejor, por ejemplo, de Aguas Cordobesas o de otras empresas, pero nosotros además nos manejamos con empresas que hacen específicamente reportes respecto del perfil financiero del segmento que pertenece al cliente. El punto ahí es si vale la pena o no, según el tipo de deuda, invertir, porque tienen un costo estos informes, pero en general nos dan muy buen resultado. Poder hacer esta segmentación de cartera es fundamental. Acá te pregunta Maribel Vega. Maribel, comparto con vos la inquietud. Según tu opinión, ¿qué tan legítimo o serio es hacer la gestión a través de WhatsApp? ¿No te parece que por esa vía se pierde lo de la escucha activa? Es más frío, estandarizado, pero súper práctico. Bueno, viene genial la pregunta. A ver, te cuento que nosotras y mis chicas, yo le digo mis chicas son todas abogadas, mediadoras, unas genias, han cerrado acuerdos y cobranzas por WhatsApp, muchísimos. Han logrado clientes que solo quieren hablar con ella, con el nombre por el WhatsApp. El punto creo que es, a ver, hoy todo lo tecnológico, si aprendemos a tomarlo como una herramienta, por ejemplo, en esto que estamos en este ida y vuelta, si Caro no hace la lectura de las preguntas y esto de hacer la lectura de lo que ustedes ponen, es hacer escucha. Y yo en el WhatsApp puedo hacer escucha si sé leer el mensaje del cliente y puedo también hacer preguntas adecuadas para chequear lo que me está diciendo y en realidad puedo llegar, porque hoy a la gente le queda más cómodo el WhatsApp. Hoy la gente agarró el celular, lo miró y quiere contestarlo al WhatsApp. Si yo, te cuento, cobramos más por WhatsApp que telefónicamente. Todo un dato. Todo un dato. Acá Darío Perazzi hace un comentario, dice, ¿un buen libro es el sí, de acuerdo? Sí, es un buen libro, son los libros de uno de los creadores del método Harvard, son 3 los creadores, uno es creo que William Ury, no me acuerdo muy bien los nombres de los 3, pero es un buen libro, altamente recomendable. A ver, acá hay un comentario de Claudia Bisani, a ver qué decís a este comentario. Dice, mis fortalezas, respecto a la reflexión que pediste, mis fortalezas, la empatía, pero sí tengo muchos prejuicios con el cliente al momento de cobrar honorarios. Prejuicios con el cliente al momento de cobrar honorarios. Bueno, quizás ahí, ¿cómo es el nombre, perdón, de quien preguntó esto? Claudia Bisani. Claudia, a ver, quizás en esta empatía que sí tenés hacia el otro, quizás en este prejuicio de cobrar honorarios, para ver si entiendo bien la pregunta, es que a lo mejor te cuesta poner en valor tus honorarios y tener un prejuicio de... Lo dice a ese método Harvard, original por el profesor D, que lo dicta en Harvard para la filosofía. Perdón, justo se escucha, alguien tiene el micrófono abierto. Ahí está. Ahí vuelvo. Entonces, si la pregunta es, si a vos te cuesta poner en valor tus honorarios, si el prejuicio es, si quizás no sea mucho lo que le voy a cobrar a este cliente, o si quizás sea poco, cuánto le cobro, ahí a lo que yo te invito es quizás a tener empatía hacia vos y poder poner de manera objetiva en valor tus honorarios, porque el cliente, cualquier otro que sea, si valora tu labor, tu servicio, ahí no tiene que haber una subjetividad. Entonces me parece que ahí es importante que trabajes en esto de no tener prejuicios como el video que les mostré, porque cuando no los fundamos a nuestros juicios solemos equivocarnos. Entonces creo que primero es, ¿qué juicio haces vos sobre el valor de tus honorarios? Cuando vos tengas en claro el juicio sobre vos misma de tus honorarios, te puedo asegurar que no vas a dudar. Acá hay una consulta de Ana Inés Coene. Dice, como abogada, a veces en mi área no es el mismo cliente, sino la familia que aparece a la hora de pagar. ¿Cómo hacer en ese momento? Bien, a ver, en ese caso sí pasa que a veces aparece la familia, digamos, a la hora de pagar,
y entiendo que la pregunta es que la familia es la que pone las objeciones, probablemente. A ver, en ese caso también es lo mismo. Por un lado, ahí hay que hacer escucha quizás de cuáles son las objeciones, pero creo que en esto de negociar, ver si en lo que yo logré de beneficio para ese cliente, qué importancia tiene para el cliente y qué importancia tiene para la familia que esto se haya cerrado, se haya solucionado, y también no dejar de poner en valor mi labor profesional, mis servicios. Entonces creo que ahí también es cómo acordé previamente con ese cliente, y puedo hacer escucha de la familia, pero el trato debe ser con el cliente. Gisela Faceta pregunta, ¿cuál sería el límite de la cobranza extrajudicial cuando el deudor dice que no puede pagar reiteradas veces, para que la gestión de cobranza no se torne como un acoso, como suele pasar con las compañías telefónicas? Bien, a ver, la pregunta la podemos ver desde dos lugares. Por un lado, desde el lugar yo, por ejemplo, agencia de cobranza, ¿cuándo considero que es adecuado decir, bueno, dejo de hacer la cobranza extrajudicial y paso judicial, o lo paso incobrable, porque en realidad para gestionar la cobranza estoy gastando recursos y dinero que puede que sea algo que no lo recupere? Nosotros tenemos la experiencia de decir que básicamente una cobranza que pasó, normalmente nosotros le llamamos mora temprana a los primeros 30 días de deuda. A partir de los 30, aproximadamente a los 60, 90 días, es una mora intermedia o tardía. Y ya una mora que pasó más de 4 meses y no logramos hacer un cobro, yo considero que hay que tomar una definición de o incobrable o judicializarla, donde también ahí viene otra pregunta y reflexión, si es conveniente o no judicializarla. Eso ya también es otro tema, pero, y yendo a esto del acoso, que también mencionaba, creo que no tiene que ver con la cantidad de veces de llamados, sino con la calidad del llamado que yo le hago como gestor. ¿Cómo llego yo a ese deudor? ¿Cuál es mi amabilidad y mi forma de llegar? Porque hoy creo que no está bien visto la llamada amenazante o acosadora. Entonces creo que yo tengo que llegar como un asesor profesional que busque llevarle una solución, que busque escucharlo, pero también tengo que hacer la escucha como para ver, bueno, acá sé que ya no voy a poder cobrar. Acá pregunta José Giraudo. ¿Cómo manejo la situación cuando se hizo un arreglo y el deudor vuelve a caer en mora por una causa genuina? Bien, en ese caso, a ver, si se hizo un arreglo, un acuerdo, ya sea un plan de pago, una refinanciación, y el deudor vuelve a caer en mora, entiendo que dice por una causa genuina que tiene que ver con una circunstancia como esta de ahora, que se puede haber quedado sin trabajo, una suspensión, un despido. A ver, en ese caso es importante diferenciar. El deudor que habitualmente hace planes de pago y los deja siempre de pagar, yo puedo identificar que por más planes que les ofrezca, no lo va a pagar. Entonces voy a seguir gastando recursos. Si yo identifico un deudor que genuinamente sé que tiene una circunstancia especial, puedo volver a plantear una refinanciación, un plan de pagos, pero creo que hay algo importante a marcar. Todo plan de pagos o refinanciación, donde la entrega inicial no sea un esfuerzo para el deudor, no sea un monto alto, generalmente después se cae. Si el deudor, al hacer el plan de pagos inicial, no hace una entrega importante que le requiere un esfuerzo, puedo casi asegurar en un 90% que esa financiación se cae. Entonces serían esas dos cosas. Que siempre sea una entrega importante y cuotas cortas en lo posible, y que el valor de la cuota sea menor al valor de la entrega. Y sí, yo haría de vuelta un plan si es una causa genuina, y no lo haría cuando detecto que simplemente es un deudor de estos que van dilatando. Bien. Jimena pregunta, ¿cómo hacemos actualmente en este periodo de cuarentena para cobrar sin entrar en la ilegalidad de hacerlo? Jimena, a ver, tendría que aclarar a qué nos referimos, Jimena, con esto de ilegalidad, porque en realidad el cobrar hoy una deuda no sería algo ilegal, sino que creo quizás a lo que vos te referís es, por ejemplo, hay servicios que hoy, por los DNU del gobierno, no se van
a cortar, por ejemplo, la luz, el cable, determinados servicios, pero eso no quiere decir que la obligación contractual de la deuda no exista y que yo como empresa no pueda cobrarla. ¿A qué me refiero? No me van a cortar el servicio porque el DNU del gobierno da esa posibilidad por la situación, la coyuntura, el COVID. Entonces ahí es donde yo, cuando hago esa gestión de cobro, a nosotros nos pasa con Aguas Cordobesas, por ejemplo, es donde yo tengo que contactarme con ese cliente de una manera muy amable, haciendo una escucha incluso a situación y a catarsis a veces, y ver qué opciones de solución le puedo dar. Por lo tanto, no sé si interpreté la pregunta, pero considero que hoy no habría una cuestión de ilegalidad en cobrar, sino que tiene que ver con la profesionalidad y a la vez la calidez humana y la calidad profesional que lo hagamos. Te pregunta Adriana, si nuestro MAAN es el juicio y no queremos que quede como una amenaza, ¿lo dejamos como última instancia para decírselo al deudor o de entrada que lo sepa? Entiendo que ahí hace referencia a lo que yo les dije del MAN, del mejor acuerdo posible a una opción negociada. A ver, lo que decías era si lo dejaba para el último, si la opción era ir a juicio directamente, ¿verdad, Caro? Dice, si nuestro MAN es el juicio Sí. y no queremos que quede como una amenaza, ¿lo dejamos como última instancia para decírselo al deudor o de entrada que lo sepa? A ver, en realidad yo considero hoy, y nos ha pasado, que cuando vamos, primero tengo que analizar qué tipo de cliente es, ¿no? Qué tipo de cartera, porque a ver, hay ciertas carteras de clientes que son un poco más informales, a las cuales, por más que yo le informe que puedo iniciarle un juicio, no les va a interesar. Y en el otro caso, de carteras que son más formales, gente que está empleada, gente que realmente quiere pagar pero tiene una situación, gente que está bancarizada y demás, yo considero que la información sobre juicio hoy en este momento suena chocante y quizás me genere el efecto contrario. Yo considero que podría darlo como una información posterior, pero no inicial. Sería como una segunda o tercera estrategia y primero intentaría la negociación sin tocar el tema de juicio, porque ahí sí sonaría amenazante y a presión y no a algo profesional en esta coyuntura. Acá trae una pregunta Pamela Flores. A ver. Soy corredora inmobiliaria. Wow. Dice, cuando los inquilinos no abonan al segundo mes, normalmente hablo con los garantes. Muchas veces mis inquilinos se enojan porque molesto a los garantes. Pero si no hago esto, no me pagan. ¿Cuánto tiempo tengo que negociar con el inquilino para pasar a llamar al garante? Bien, en realidad ahí hay un punto, y que también es un punto particular, porque hoy también tenemos esto de los DNU, que está esta posibilidad del inquilino de no pagar los alquileres, que no quiere decir que no los deba y que no tenga la obligación, pero bueno, también después está para analizar esa parte jurídica. A ver, yo en realidad considero que si yo hablo una vez o dos en el lapso no sé, el periodo, digamos, de los 15, 20 días que no me paga el inquilino, a ver, tiene la claridad de que hay un garante, y tiene la claridad de que si no cumple con sus obligaciones hay un garante atrás. Entonces me parece que si yo le doy una, dos o tres opciones de llamada, donde claramente le informo la necesidad de poder cobrar ese alquiler, y que lamentablemente, dada la situación, porque necesitamos cobrar, tengo que recurrir al garante, yo considero que no está mal recurrir al garante. Sí, no lo haría de manera inmediata, pero sí quizás si a la tercera comunicación con el inquilino no se logra llegar a algún acuerdo, me comunico con el garante. Bien. Vamos a ir con la última pregunta. Dale. Para ir cerrando. Te digo que te están felicitando, agradecen por la Hay como conferencia. 93 mensajes. Ah. Sí, Mariano un montón. Voy con la pregunta de Mariano Campos. Dale. ¿Cuántas reuniones o llamadas son necesarias cuando el acuerdo de la deuda está lejos de cerrarse? Aclaro que la propuesta de nuestra empresa era una entrega y 3 cuotas, y el cliente proponía 10 cuotas y empezar a pagar en 60 días.
Bien, repetime la primera parte de la pregunta. ¿Cuántas llamadas? Reuniones o llamadas son necesarias cuando el acuerdo de la deuda está lejos de cerrarse. Y ahí da un ejemplo, ¿no? Aclaro que la propuesta de nuestra empresa era en una entrega y 3 cuotas, y el cliente proponía 10 cuotas y empezar a pagar en 60 días. Bien, a ver, a veces nos ha pasado que hay clientes que son como que se toman mucho tiempo, y tenemos casos, depende del tipo de deuda. Hay casos, por ejemplo, que los negocia una de las abogadas del estudio, que es de empresa desarrollista, donde, por ejemplo, son clientes profesionales y con ciertas situaciones y con deudas importantes porque tienen que ver con lotes o con casas, donde en ese caso no tomamos en cuenta cantidad de llamadas, sino vamos chequeando la llamada y la negociación. ¿Qué quiero decir con esto? Si de cada llamada a otra yo fui evolucionando en algo. Porque a veces puedo hacer 10 llamadas y estoy en punto muerto igual que la primera, y ahí es donde me tengo que replantear quizás cuán lejos estoy, si quizás eso no me está llevando a ningún lado y que tengo que modificar. Y hay otros casos donde puedo yo estar haciendo 5 o 10 llamadas, pero si voy avanzando en lograr salir de objeciones, en lograr avanzar en pequeños pasos, también tengo que ir viendo eso. ¿Qué quiero decir? Si en la cantidad de llamadas voy evolucionando, aunque esté un poco lejos, las tengo que seguir haciendo. También en la experiencia uno se va dando cuenta, cuando quizás no vaya a lograr ese acuerdo y simplemente el cliente me está dilatando, y cuando es, yo le digo que esto de regatear, a veces yo propongo tal cosa y el cliente tal cosa, no es negociar. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Negociar es otra cosa. A veces perdemos tiempo regateando y eso no es negociar. Ahí también está la habilidad de la escucha. Bueno, te siguen felicitando, agradecen por la practicidad. Y mira, yo te quiero despedir con con un mensaje que te han dejado. Se han ido, pero dice: gracias por la charla, me encantó. Justo ahora tengo que seguir cobrando. Salgo con los tapones empáticos de punta. ¡Qué genialidad! Se van con el tapón empático para salir a cobrar. Genialidad. Bueno, fantástico. Agradezco a todos la participación. Muchísimas gracias, Paula Melo, y en nombre de Comercio y Justicia y Colegio Universitario IES, les agradecemos por la presencia. Hay muchas preguntas sobre el material, va a estar colgado en los sitios web, tanto del diario como de IES. Así que muchas gracias a todos por participar y hasta el próximo ciclo. Bueno, gracias a todos, gracias al diario y a IES.